son excesivamente femeninas. Si hablamos de jivas, las 4 tienen jivas femeninas y jivas de hembras según. Si vemos tercio anterior, tercio medio, tercio posterior, las 4 tienen excelentes costillas, excelente tercio medio, excelentes líneas dorsolumbares. Si hablamos de aplomos, también las 4 caminan y se desplazan muy bien. Si hablamos de ombligos, las 4 tienen ombligos muy adecuados. Si hablamos de lo que ellos vienen caminando, si vemos amplitud en el pecho, cada una conforme a su edad y a su peso, traen excelente pecho. Si las vemos de atrás, también tienen una línea, una amplitud de ilium ischium extraordinaria, lo cual, como todos sabemos, aparte de ser amplitud pélvica para el parto, también tiene mucho que ver con el sustento de la uva. Hembras con mucho perineo, hembras con un biotipo muy productivo, todas con un biotipo muy productivo. Realmente extraordinarias las 4. Sin embargo, pues hoy solo gana una.
Para otorgar el título de gran campeona de la raza Sardo Negro, tenemos 4 extraordinarias hembras, las cuales ya mencioné todos sus atributos. Sin embargo, en este momento estoy inclinando por darle el campeón, la campeona de la raza, el animal con la placa número 80, el animal que se encuentra aquí a mi frente. Cuando comparamos la hembra campeona con las otras 3, hay mucha armonía y mucho parecido entre todas en todos los aspectos. Pero cuando ya nos vamos al aspecto funcional, fenotipo, conformación, las 2 hembras que superan en funcionalidad a las otras 2 son las 2 hembras de mayor edad. ¿Por qué superan en funcionalidad? Porque son hembras más largas, son hembras con más amplitud de costilla, son hembras con más amplitud de pecho, son hembras con mejor amplitud en inición, son hembras que se desplazan muy bien, son hembras que tienen muy buenos aparatos reproductores. Mas, sin embargo, en este momento, por la mínima diferencia, me estoy inclinando por la hembra de mayor edad, una hembra que tiene muy buena ubre, una hembra que tiene
un muy ancho periné y ella baja mucho su musculatura y ella también tiene una cadera extraordinariamente larga. Gracias. Se torna gran campeona de la raza, Sardo Negro de esta séptima exposición nacional de ganado Sardo Negro a la placa número 80, número económico 1962/4 de la ganadería Oro Verde del señor Luis Espín Velasco, gran campeona de la raza. En juzgamiento, la placa 78 por la campeona reservada de la raza de esta séptima exposición. Le pedimos al señor presidente de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú, el señor Miguel Ángel Aramburu Sánchez, y a los criadores presentes, por favor nos acompañen a entregar el banderín y reconocimiento a este ejemplar, gran campeona de la raza y a la gran campeona reservada. Cuando hablamos de los campeonatos, nuevamente ingresa un ejemplar que tiene una excelente conformación, un animal muy fuerte, un animal muy potente. Sin embargo, yo el día de hoy me fui a la funcionalidad. Las 4 son funcionales a los aspectos reproductivos. Las 4 cumplen de acuerdo a lo que marcan los reglamentos. Mas, sin embargo, la armonía en conjunto y la feminidad es algo importantísimo en los mejores exponentes de la raza, porque es lo que se trae a pista, los mejores exponentes de la raza. Por eso son animales con buen desarrollo, por eso son animales con buena estructura, por eso son animales que deben de venir preparados. Y hoy se cumplió todo esto. Le otorgo el título de reservada campeona al animal que tengo aquí al frente. Felicidades a los propietarios. Se otorga el campeonato